Hola amigos de Explora DF, qué bueno que están de vuelta con nosotros. Yo soy Alexis de Anda y este es mi amigo Juan Carlos Escalante. Amigos, bueno, estamos aquí en el Zócalo, como pueden ver, un lugar majestuoso y monumental en la Ciudad de México. Justo atrás de nosotros, la Catedral de la Ciudad de México. ¡Qué emoción! Hoy vamos a ver muchas cosas muy padres. Sí, va a ser un día muy emocionante. Vamos a ir al Café Tacuba. Vamos a ir a Ink en la Alameda, en una plaza súper chida. Y vamos a visitar la tienda Navaja también. Vamos a ver el Museo de la Luz. Vamos a subirnos a la Torre Latinoamericana, que es mucha gente la ve, pero no se suben. Puedes subir y ver las cosas, es algo ¿Es el edificio increíble. más alto de México? Espero que sí. Pero bueno, vamos a ver esto y más en Explora DF, hoy con ustedes. Acompáñennos al centro histórico. Miralto, sobre el eje central Lázaro Cárdenas, en el piso 41 de la Torre Latinoamericana, se encuentra el moderno restaurante Bar Miralto, el cual ofrece una excelente opción para disfrutar de la comida, cena o simplemente pasar un rato agradable en compañía de los amigos. Nos encontramos en el piso 41 de la Torre Latinoamericana, en el restaurante Miralto, con Mariana Ferrusca, que es la gerente general de este restaurante que está muy alto. ¿Le dan miedo a las alturas a Juan? Y eso es algo que yo disfruto mucho. ¿Qué tan alto estamos? Mira, la torre mide 182 metros, entonces ahí podrás imaginarte, solo nos faltan 3 pisos para llegar hasta arriba, a la terraza. Entonces yo creo que sí, tenemos una muy buena altura, 150 por ahí andamos, yo creo. ¿Y cuánto tiempo lleva este restaurante aquí? Mira, Miralto tiene 8 años, vamos a cumplir 8 años en octubre, entonces bueno, ha habido bastantes cambios. Estamos como justo en el centro, entonces aquí pueden ver los 4 puntos cardinales. 360 grados. Exacto. Yo ya vi mi casa, la de mis papás, la de mi exnovio. ¿Existía un restaurante en la Torre Latino antes de este? Sí, hace tiempo, bueno, el primer restaurante que hubo fue el restaurante Muralto. Okay. Después de este ya se hizo algunos cambios y todo y ahora, bueno, es Miralto. Mismo piso. Mismo piso. ¿Mm? Ok. Ha de ser algo, yo creo que ha de ser algo psicológico todos los días ver a la ciudad como si fuera un modelo ahí. Entonces imagínate, entre la vista, la comida, la musiquita, es un lugar ideal para venir. ¿Cómo es? ¿Qué comida hay aquí? Sí. Tenemos comida internacional con un toque mexicano. Hay muchos platos súper ricos, entonces tenemos una carta muy variada. Hay desde sopas, pastas, ensaladas, pollos, carnes, mariscos. Entonces, como que hay un poquito de todo para que vengan y disfruten de lo que más les guste. ¿Y cuál sería la especialidad o lo que más le gusta al público de la Latina? Pues mira, tenemos una pechuguita, es un pollo asholi. Es una pechuga de pollo rellena de queso de cabra. Y va con ajonjolí de color, con una capita en la pechuga. Eso sí está en mi dieta. ¿Eh? Además tiene una camita de una reducción de salsa de Jamaica que le da como un toquecito y un contraste súper rico. Abrimos todos los días del año, entonces tenemos, bueno, cada mes vamos cambiando diferentes eventos. Hacen muchas cenas románticas, tenemos paquetes especiales, ya sea para eventos, como mencionabas, bodas civiles, algunas fiestas de fin de año y bueno, las cenas románticas, cada semana tenemos mínimo 3 cenas románticas. Y también luego me imagino que en las fiestas como decembrinas, los fuegos artificiales, las fiestas patrias, pues aquí es un punto de vista muy especial, ¿no? Acaba de ser súper evento es la fiesta más grande que tenemos, la de fiestas patrias. Navidad de Año Nuevo viene buenísimo y viene también Día de Muertos y todo esto, hacemos concursos de disfraces. Tenemos también un saloncito privado para algunos eventos y ahí montamos ofrendas, o sea, hay muchas cosas, tienen que venir a Miralto. ¿Qué ha sido lo más extraño que has visto alguna vez así pasar en la ciudad? En una azotea hay algún... Hay murciélagos que vuelan por aquí, hay golondrinas. ¿A esta altura? A esta altura. Mira un ovni. Ah, ¿verdad? Bueno, pues este fue el restaurante Miralto. Muchas gracias, Mariana. Gracias a ustedes, chicas. Mi amor, hay algo que quiero decirte. Espero estés lista. Yo estoy listo. Quisiera yo decirte que te amo más que la vida misma y quisiera yo decirte que el alba y los luceros y ¡ay, el anillo! Mesero, le pedí que le pusiera el anillo ahí en la copa, si no no es sorpresa. Ya está borracha. Igual está mala idea. Museo de la Luz.
Localizado en San Ildefonso 43, el Museo de la Luz ocupa una de las edificaciones coloniales más importantes del centro histórico. Este museo temático explora las diferentes facetas del fenómeno de la luz y su relación con otros campos de la ciencia. Una de las pequeñas joyas que tiene el Centro Histórico de la Ciudad de México es el Museo de la Luz y nos encontramos con Pilar, la subdirectora del museo, que nos va a platicar un poco de la historia de este lugar y sus propósitos, que ya vemos que es muy divertido. Pilar, gracias por acompañarnos a explorar. No, gracias por venir. Y Nos gusta que la gente venga. Nosotros felices de estar aquí. Y platícanos un poco cómo nace este museo. Nació el 18 de noviembre de 1996. ¿Y por qué debería tener un museo La Luz? O sea, yo tengo un museo De hecho, debería tener más, oye. ¿Más? Sí, fíjate que o uno grandote donde pues, que le cabe tanto, el término luz es impresionante. Es interesante que en un museo que es de la luz, que es algo que es intangible, tienes que tocar para poder entender muchos conceptos, ¿no? Sí. O sea, tienes que ver cómo se mueve, o sea, tienes que ser parte de la experiencia, ¿no? Y desde el principio ese fue parte del concepto, ¿no? Que la gente tenía que poder, como tú dices, interactuar, ¿no? Con los elementos, hasta nos dimos un chamuscada ahí, Nos quemamos los dedos ahí en un... O sea, nada ¿Encendieron grave. cigarro? Y ¿Cómo? T-Phone Home con la esfera esta. Con la esfera de plasma, La ¿cómo esfera, y crees? nos tocamos los dedos y nos Te chamuscamos. jugó una mala Yo digo, pasada, uno de chicharrón nuestros ya quemado. anfitriones, seguro. Que iba a oler así a Carne quemada. Carne asada. Sí. Pero muy interesante. ¿Y qué puedes platicarnos sobre las salas? ¿Cómo tienen alguna lógica? Naturaleza de la Luz era una sección grande, pero ahora hay Naturaleza de la Luz 1, Naturaleza de la Luz 2, Naturaleza de la Luz 3. Así como en la escuela. Sí, como si fuera... No, pero aquí sí puedes pasar sin acreditar nada, Ah, no muy pasa bien. nada. Aquí no tienes que graduarte te van a para examinar. poner Sí, porque este es de la UNAM, o sea, Claro. aquí vas a conocer, te van a los guías, son unos estudiantes muy Anfitriones amigables. para nosotros, Muy Anfitriones. buenos días, de verdad. Los anfitriones, buenísima onda Emma, que nos acompañó, nos explicó todo de una forma clarísima y divertida. ¿Y de quién son los murales de, Lo que de está este aquí recinto? es de Siqueiros. Siqueiros, ¿verdad? De Siqueiros, pero no cuando ya es famoso, sino es el primer mural de Siqueiros. Pero lo dejó ahí como a medias. ¿Sabes Le qué? Se salió lo más grafiteaban. Perdóname, pero se lo grafiteaban. Ven, es que esto es de toda la vida, de Así verdad. así es. Respeto al arte ajeno, señores. Pero hay un proyecto en ciernes, es el proyecto de renovación del Museo de la Luz, Ujú. en el que se pretende justamente crecerlo desde muchos puntos de vista. Pilar, pues muchísimas gracias y ya saben, para todo lo que tengan que saber y quieran saber sobre la luz, aquí está el Museo de la Luz. Visiten, aprendan, quémense los dedos como Juan y yo. Toquen la luz. No es nada grave ni terrible, es una chamuscadita ligera y gracias por tenernos Vengan a aquí, de celebrar con nosotros el aniversario. El 18 de noviembre tendremos celebración de verdad. Va a haber aniversario. eventazo. 19 años del museo, si lo merece, 19 ¿no? años, ya se los merece. Situación peligrosa. Favor de enviar fondos para concierto del Aragán. Solo queda área general. Oye, ¿y cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Quiero cambiar de coconductor, por favor, Capital 21. Casa del Cine. Situado en la calle de República de Uruguay 52, la Casa del Cine fue inaugurada el 20 de noviembre de 2010 y desde entonces su enfoque ha sido facilitarle al público el acceso al cine desde todos sus ángulos, así como fomentar la formación en torno a los procesos cinematográficos. Otro de los maravillosos rincones que pueden encontrar en el centro histórico es la Casa del Cine. Estamos aquí con Lola Díaz González, que es su directora, y nos va a platicar más sobre este lugar. Gracias, Lola, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por haber venido acá hoy. ¿Y cuál era el objetivo principal cuando decidieron fundar este lugar? Ofrecer al público de la Ciudad de México, no nada más del centro, una oferta cultural distinta a lo que había en ese momento, que cuando surgió Casa del Cine, pues surge como unas ganas de sus fundadores para ofrecer un tipo de cine diferente. Por ejemplo, ¿cuál es la oferta que tiene Casa del Cine o en qué más o menos se enfoca?
Presentamos mucho cine del llamado cine de arte, cine distinto. Es algo que no van a poder ver comúnmente en la cartelera de cines comerciales. Presentamos mucho cine mexicano y le damos mucho apoyo al cine mexicano. Somos sede de muchos festivales como Ficunam, Ambulante, DocsDF. Siempre tenemos el tour de cine francés, el foro de la Cineteca, la muestra de la Cineteca. Entonces, si les interesa conocer cine de otros países, creo que este es el lugar correcto. ¿Y cuántas salas de proyección tienen? Solo una sala de 49 butacas. Próximamente abriremos una sala más, que será, no sé, como para unas 18 o 20 personas. Muy privado, un asunto Muy verdaderamente íntimo, para que no haya niños llorando. Es la primera vez que veo como una microsala que es 2 butacas y una pantalla, ¿no? Bueno, claro. Es más que una microsala, es que aquí donde estamos es la mediateca. Entonces, como aquí atrás pueden ver, hay libros, pero a mi izquierda tenemos una oferta también de DVDs que cualquier persona puede acercarse, pedirnos prestado uno y justo verlo en esta microsala que tú dices, que es una pantalla y 2 butacas. Está padrísimo y que cualquier persona puede venir aquí en horas hábiles y ver los libros, ver un DVD, una escena, disfrutar, ¿no? El cine de una manera muy clavada, ¿no? Claro, y pueden venir, o como venir nada más a echarle un ojo a alguno de nuestros libros mientras se toman una cervecita, un café o algo así. Claro, además cuentan también con cafetería. Claro. Que venden también comida, ¿no? Empanadas y demás. Sí, súper ricas, empanadas argentinas. Yo tengo que decir que a mí la Casa del Cine me trae muy gratos recuerdos porque aquí me encontré por primera vez con un muchacho que me gustaba mucho. Luego nunca me volvió a hablar, pero por lo menos ese recuerdo lo llevo conmigo en el fondo de mi corazón. Qué lindo que también sea parte de historias. Sí, también tenía una película él aquí. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ahí luego o sea que lo podemos buscar. Lo podemos googlear. Era Silverio Palacios. Son los únicos, señoras y señores, aquí en el centro histórico, la Casa del Cine.